Muy buenas, Bullrunners. Vamos a pasar con el análisis del día de hoy de Bitcoin. Pero primero de todo, antes de pasar con el análisis, os quiero compartir un par de cosas. Primero de todo, este es el índice de miedo y codicia en el mercado cripto, como ya sabéis. En el día de hoy nos encontramos en 63 puntos. Nos seguimos encontrando en codicia, lo que lleva de semana y la semana pasada seguimos dentro de estos baremos, entre 50 y 74. ¿Y esto qué nos quiere decir que estemos en esta zona de codicia? Nos quiere decir que todavía hay mucha euforia dentro del mercado cripto y esto es debido a toda la subida que ha tenido Bitcoin desde los mínimos en los 15.000, 16.000 aproximadamente, hasta los puntos en los que estamos a día de hoy. Y segundo, este es el calendario económico que yo lo suelo mirar todos los días para estar al tanto de las noticias macro que puedan pasar. A las 11 de la mañana nos han compartido los datos del IPC en la zona euro, IPC anual. Anteriormente teníamos un 8,5, veníamos de un 8,5%. La previsión antes del dato era del 6,9%, una bajada muy notable del 1,6%. Y finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha cumplido la previsión y ha sido del 6,9%. Veremos esto cómo afecta al mercado tradicional y con ello al mercado cripto. Vamos a pasar ahora sí con Bitcoin, que está teniendo un movimiento a la baja bastante importante. Ahora mismo se encuentra en los $29.200 justo. Aquí tenemos el volumen. El volumen es totalmente decreciente, como llevamos ya muchos días comentando. En el día de ayer y antes de ayer se cruzaron las líneas del RSI y con ello estamos teniendo esta caída de aquí, que es la vela del día de hoy, aunque todavía le queda para cerrar 14 horas y un minuto. Veremos y hay que esperar a que llegue a la parte baja de sobreventa y con ello tenga un nuevo ciclo alcista. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a pasar ahora al gráfico de 4 horas para que lo veamos mejor. Fijaos bien la vela que se está creando ahora mismo, que le quedan 2 horas todavía para cerrar. Fijaos bien con qué volumen tan importante bajista está, que no lo veíamos desde esta vela de aquí. O sea, ha pasado mucho tiempo. Exactamente desde el 22 de marzo. Aquí os dibujé este patrón de aquí, que es un patrón de cuña, un patrón de reversión. Lo voy a volver a poner en gráfico diario para que lo veamos mejor. Estos patrones de aquí se van comprimiendo al alza y como suelen romper, por lo general suelen romper a la baja. ¿Y cuál es el target objetivo, la zona objetivo donde debería llegar, según el análisis técnico? A la parte baja del canal de la cuña alcista. Veremos si finalmente se cumple eso, porque sería una bajada muy importante desde los niveles en los que nos encontramos ahora. Sería una bajada del 30% aproximadamente, una locura. Volvemos al gráfico de 4 horas. Ya os he comentado el volumen que se está creando ahora mismo en la vela de 4 horas, un gran volumen bajista. Fijaos bien cómo el RSI se ha cruzado a la baja y con ello estamos teniendo una caída en el precio. También fijaos bien cómo se ha roto la cuña. Se rompió en el día de ayer con esta bajada de aquí. Y fijaos dónde ha ido a retestearla. Ha ido a tocar la parte baja de la cuña. Esta línea que antes actuaba como soporte, ahora está actuando como resistencia. La ha tocado. ¿Y qué es lo que ha hecho Bitcoin? Directamente irse para abajo. Sí que es verdad que esto ha podido ser debido a las noticias macroeconómicas del IPC anual en la zona euro. ¿Qué es lo que hizo Bitcoin el día de ayer? Teníamos este rango lateral que se rompió por la parte de arriba, que fue un falso quiebre. Volvió a entrar en el rango, volvió a la parte baja, tocó estos altos de aquí, que es una zona muy importante de soporte. En el caso de romperlo directamente, yo creo que se puede ir perfectamente a esta zona de aquí.
de los 26.500, pero bueno, no me quiero anticipar tampoco. Tocó la línea de la cuña y ¿qué es lo que ha hecho? Irse directamente hacia abajo. Esto es una señal de debilidad. Veremos si finalmente aguanta esta zona de aquí o por lo contrario sigue bajando. Y ya os comento que en el caso de romper esta zona de estos altos es muy mala señal para Bitcoin porque podría ponerse a caer de una manera muy agresiva. Ahora vamos a ir al gráfico de una hora para verlo mejor en el corto plazo. Aquí se aprecia mucho mejor el volumen bajista en una hora. Fijaos qué vela de aquí. Una barbaridad. Eso sí, el RSI lo tenemos en zona de sobreventa. Mucho cuidado a esto porque en el más corto plazo podemos ver un rebote alcista hasta esta zonita de aquí que cuadraría con todos estos bajos de aquí, que antes actuaba como soporte, ahora puede ser una resistencia muy importante. Tener un empuje alcista hasta esta zona y ya sí que siga con la caída. También en gráfico de una hora, ¿qué podemos ver? No tenemos liquidez pendiente por la parte de abajo hasta esta zona de aquí, que tarde o temprano Bitcoin se la tiene que llevar. Aquí ha formado un patrón de doble techo. ¿Qué quiere decir un patrón de doble techo? Se puede ver perfectamente cómo de esta zona tuvo un impulso alcista muy fuerte, muy agresivo, tuvo una pequeña corrección, tuvo otro impulso alcista, pero sin superar este máximo de aquí, y ya directamente se ha ido hacia abajo, superando este mínimo, y ahora se encuentra en una zona muy muy peligrosa, porque ya os he comentado que en el caso de romperla, la caída se podría acelerar. ¿Qué es lo que me espero yo? Desde estos puntos, tener un empuje alcista para luego ver si esto actúa como resistencia y ya así seguir cayendo. Así que con esto acabo el análisis del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, Bullrunners.